El día de hoy vamos a tener una charla titulada Contaminantes emergentes, qué son y cómo nos afectan. Para ello nos va a acompañar el profe Henry Zúñiga Benítez. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia. Entonces, le agradecemos mucho al profesor Henry por la preparación de este espacio y por acompañarnos el día de hoy. Ahora le cedemos la palabra. Muchas gracias, Kelly, por tu presentación. También muchas gracias a todos los asistentes. No sé, antes de empezar, creo que hay una persona que tiene la mano levantada. Sí, Flor, tienes la mano levantada. Si quieres escribirnos por el chat, si tienes como alguna duda, puedes hacerlo por ese medio. Ah, bueno, ya la bajo. De pronto era que... Listo. No, no hay problema. Muchas gracias, Kelly. Bueno, nuevamente les agradezco por por su presencia aquí en este espacio. Como lo menciona Kelly, es una iniciativa que tiene la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, que busca precisamente cumplir con ese rol que tiene la universidad. Al ser una universidad pública, nosotros nos debemos a la sociedad como tal, entonces es como eso, poder que el conocimiento que tenemos los profes y los miembros de la universidad trascienda más allá, digamos, de la institución. Como lo mencionó Kelly, yo soy profesor en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia. La verdad, mi trabajo de investigación ha estado enfocado en la parte de aguas. Me ha parecido un tema muy interesante, muy importante, digamos, considerando los diferentes problemas que tenemos actualmente en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo sobre este recurso, y que muchas veces inconscientemente hemos contribuido a su contaminación o no somos como conscientes de que los recursos en algún momento se van a acabar. Tuvimos hace unos meses problemas, por ejemplo, por el nivel de los embalses en Colombia. En algunas ciudades hubo racionamiento de agua. Colombia es un país que un gran porcentaje de la energía eléctrica que consumimos es a partir de hidroeléctricas, o sea que si no hay agua, tampoco habría energía. Entonces, son una serie de cosas que nos afectan directamente. Los que vivimos, por ejemplo, en Medellín o en el área metropolitana o en otras ciudades, y hay conectado a otras ciudades, digamos que de cierta manera nos sentimos cómodos porque tenemos los recursos, en este caso agua, a la mano y disponible en nuestra casa, simplemente abrir la llave, bueno, pero hay otras zonas del país que este tipo de recursos es escaso y uno siempre se va, por ejemplo, al punto crítico de La Guajira, el agua para niños de La Guajira, ese es un punto crítico, pero también hay otras regiones del país donde, incluso en el mismo Antioquia, donde no se cuentan, por ejemplo, con acceso a agua potable, que no se cuenta, por ejemplo, con plantas para el tratamiento de aguas residuales, entonces es como eh, un tema que realmente nos compete a todos. Listo. Entonces, como lo mencionó Kelly, la presentación se llama Contaminantes Emergentes, qué son y cómo nos afectan. Ya les voy a contar más adelante qué son contaminantes emergentes. Una de las piezas publicitarias que se hicieron a partir de arroba y que se compartieron, de pronto algunos las vieron, era un video en el que yo hacía una pregunta sobre tres recipientes, en este caso los mismos los voy a tener acá, este recipiente, este otro que está acá. Voy a poner un poquito acá para que se puedan ver mejor. Este que es como transparente, este está como medio cafecito, como con algo ahí en el fondo. Y está este que es como una coloración roja, ¿cierto? Si nosotros no supiéramos qué es cada uno de ellos, a simple vista, ¿cierto? Eh, si uno preguntara, o si yo les preguntara a ustedes, de cuál de los tres, si tuviera que beber de uno de estos tres, sin que sepan qué es, de cuál de los tres beberían. No sé si de pronto hay alguna respuesta en el chat o algo, pero, o sea, simplemente a lo que podemos ver, lo que es al ojo, de pronto al olor, de cuál beberían. Entonces, digamos que este es el primero, ¿cierto? Este es el Ajá. segundo y este es el tercero. ¿Listo? Por Entonces aquí veo que, están respondiendo, sí, que responden varias personas, el primero, del transparente. listo. Bueno, resulta que nosotros cuando estamos pasando por un río, si vemos el río, como el río Medellín a veces muy turbio, muy oscuro, nos dicen, no, ese río está muy sucio, o el río Cauca o algo así.
Mientras que uno va, por ejemplo, al nacimiento del río Medellín, por allá en Caldas, del agua transparente, no, uno asocia estas características a un agua, digamos, apta para el consumo. Uno dice, no, es transparente, por ejemplo, yo puedo oler en este caso, no tiene ningún olor. Y de entrada uno dice, pues esto rojo, ¿qué será? Es agua que salió de pronto, lo que pasa a veces en los ríos Medellín, en otros ríos de otras ciudades, cuando de cierta manera toma una coloración diferente debido, por ejemplo, a las descargas de las industrias textiles. Es un eso que, pues si no me dicen que yo no me lo tomo, ¿cierto? Y este uno dice, no, eso es como cuando llueve, no sé, eso puede ser tierra o algo. Listo. Mi respuesta, porque obviamente yo sé qué es lo que hay acá, es que yo me tomaría este tranquilamente, porque yo sé que, por ejemplo, esta es una bebida Gatorade, entonces pues no tengo problema en tomármelo, así sea de este color. Este, por ejemplo, lo ve uno como con tierra o algo, pero también me lo tomaría, porque esto es agua con Milo que le eché acá para que se viera turbia, pero yo sé qué es esto, ¿cierto? Y este, que se ve transparentico, sí no me los tomaría, porque yo antes de la charla cogí el vasito, le eché agua y le eché unas goticas de un contaminante, de una sustancia química, ¿cierto? Pero uno dice, ustedes pueden estar diciendo, ah, no, es que el profesor Henry ya sabía qué era y por eso no escogió el transparente. Y está muy bien, porque ustedes obviamente allá detrás de la pantalla no pueden darse cuenta pues de lo que yo había hecho antes ni de qué era. Entonces, esa es como la respuesta que uno siempre da, como que bueno, y la misma la daría yo si otra persona me hiciera la misma oferta, porque yo no sé esa persona dónde sacó, yo no sabía que era esto. Entonces, eso hace parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque hay muchos contaminantes que no necesariamente le van a cambiar la apariencia al agua. Hay contaminantes que básicamente no modifican su color, no modifican su olor o su sabor, pero que pueden ser potencialmente más nocivos que otro tipo de sustancias que encontremos habitualmente en las fuentes de agua. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo primero que nosotros hacemos para evaluar la calidad del agua son la respuesta de nuestros sentidos, o sea, la vista, cómo veo el agua, el color, cómo veo el sabor, si puedo probarla, aunque no se atreve tanto a probar de una, o digamos el olor que haya ahí, ¿cierto? Pero ya cuando tenemos situaciones como esta, pues obviamente al agua, para saber qué contaminante tiene, hay que hacerle una serie de análisis. ¿Listo? Entonces, vamos entonces aquí les voy a compartir la presentación para irles contando e ir ahondando más en esta parte. ¿Listo? Como les venía contando, nosotros muchas veces descartamos o decimos que un agua no es apta para consumo, básicamente basados en lo físico, ¿cierto? Los que les decía, el color, el sabor, el olor, ¿cierto? Por ejemplo, un agua así, uno de entrada diría, ah, esa agua está contaminada, está sucia, y se le ve como unas partículas sólidas de color oscuro. Eso puede ser de pronto, no sé, como hice yo, chocolisto, semillitas de chía, por ejemplo, otras cosas, y es bueno, o puede ser que sí realmente esté contaminado. Nosotros, por lo general, lo primero que tenemos en cuenta a la hora de determinar si el agua es potable o no, como les estaba explicando, es en función de los sentidos. Me huele diferente a lo que debe oler el agua. El sabor, a veces uno prueba el agua y se me sabe como a cloro, o me sabe como a metal, algo así. Incluso, yo creo que muchos de los que viven acá en Medellín, en la área metropolitana, se han dado cuenta que a veces se, se alerta a la gente cuando el agua de la llave le llega como de un calor más oscuro, como marrón, algo así, y no dice, no, esa agua está sucia. No necesariamente es eso, puede ser que, claro, en el tratamiento del agua o tenía hierro, entonces básicamente eso hace ese color y por eso sale la empresa prestadora de servicios a decir, no, básicamente el agua está potable, simplemente es eso, pero uno de una se alerta, ¿cierto? Uno en la casa de una dice, no, esta agua está sucia, o cuando llega, se va el agua por un tiempo y luego llega, entonces va a abrir la llave, lo primero que puede salir es como un agua más oscura y uno espera que ya empiece a salir de su color, de sus características normales, ¿cierto? Eso es lo primero que nosotros hacemos. Pero más allá de eso, pues hay otro tipo de contaminantes, ¿listo? Como un poquito de contextualización, tenemos lo siguiente. Como les mencioné al principio, el agua es uno de los recursos más preciados para el ser humano. Ni siquiera para el ser humano, para toda.
la vida que existe en nuestro planeta. Animales, plantas, todos necesitamos del agua. Nosotros sabemos que nuestro planeta es principalmente agua, eh, y los océanos, los mares, pues aquí se ve la figurita, pura agua. Pero resulta que no toda esa agua que nosotros tenemos en nuestro planeta es apta para el consumo. En general, en el planeta Tierra el agua es como el 70%, ¿cierto? O sea, uno ve ahí las grandes masas de agua, los océanos, los mares, pero de ese 70%, o sea, del total de agua que hay en el planeta, el 97,5%, o sea, estamos hablando que prácticamente casi toda esa agua es agua salada. Y sabemos que el agua salada no es apta para consumo, o que si la voy a buscar para buscar alternativas para que sea apta para el consumo humano, lo que tengo que hacer es procesos para desalinizar, bueno, procesos realmente complejos. Por eso muchas zonas de la costa, no solo en Colombia, sino en otros países, no tienen acceso a agua potable teniendo al lado el mar, ¿cierto? Entonces, si vemos eso, o sea, ¿qué quiere decir? Que ese total de agua que hay en el planeta, solamente el 2,5% corresponde a agua dulce, que es la que en teoría es la que podemos potencialmente consumir. O sea, es un porcentaje muy pequeño. Pero aparte de eso, la cosa es peor, porque de ese 2,5%, o sea, esa pequeñita cantidad de agua que es, digamos, viable para el consumo humano, de esa, la gran mayoría se encuentra aquí. Es agua congelada, los nevados, glaciares, o sea, que es agua que directamente no está disponible para consumo, ¿cierto? Que es glaciares, nevados, no. El 30% es agua subterránea, agua que se ha infiltrado sobre el suelo, entonces a través del suelo, entonces está subterránea. Y solamente el 0,3% corresponde al agua de los lagos y los ríos. O sea, si hacemos una cuenta, se uniría, es el 0,3%, pero el 0,3% del 2,5 que tengo, y ese es un porcentaje muy pequeño. Y las principales fuentes de agua, pues, que utilizamos en la mayoría de países es a partir de esas aguas superficiales de lagos y ríos. Entonces, mire que realmente es preocupante porque el recurso es limitado. El planeta lo tenemos lleno de agua, por así decirlo, pero realmente agua disponible para el consumo de nosotros y de los animales y muchos sistemas naturales, muchos ecosistemas, no es tanta la cantidad. Entonces, por eso es que aparece este tipo de preocupaciones. Resulta, entonces, que les estaba contando que uno puede identificar fácilmente cómo se encuentra el agua, en el olor, el color y eso. Pero hay otro tipo de contaminantes que se llaman contaminantes emergentes. ¿Cómo así que contaminantes emergentes? Por ejemplo, en las últimas décadas nos hemos estado cuidando un poquito más de los rayos del sol, entonces uno siempre se trata de echar bloqueador si va a piscina, si va a salir, si va a la costa, si va a ir a un charco con la familia el fin de semana, la cremita para las manos, el perfume, se baña con su jaboncito, el acondicionador, todo eso, ¿cierto? Se cepilla los dientes. Todos esos son productos que se denominan productos de cuidado personal. Por ejemplo, esto es no importa la marca, esto es un bloqueador que uno se echa a veces, bien. A veces también nos echamos, por ejemplo, estos protectores para los labios, los tenemos resecos, bueno, cierto. Infinidad de cosas, o lo más mínimo. Yo creería que la mayoría de todos los que estamos acá nos bañamos a diario o varias veces a la semana, nos cepillamos los dientes, bueno, son productos que uno consume de manera normal. Entonces, resulta que para poder hacer este bloqueador, para poder hacer este chapstick, este pues, el protector labial, o para hacer el jabón, o para hacer la crema de manos, pues obviamente eso se hace, digamos, su composición está basada en una serie de compuestos orgánicos, ¿cierto? Entonces le echan preservantes, si es el caso le echan colorantes, le echan aroma, sí, muchos tipos de sustancias que básicamente hacen que el producto tenga la función esperada. O sea, que si yo compro un bloqueador, me va a proteger de los rayos del sol. Que tenga, digamos, que se preserve, o sea, que no se me vaya a dañar, sino que me dure más tiempo. Cada vez estas empresas cosméticas entonces buscan otras alternativas. Ah, no,
que este es con tales esencias, que este tal parte que te protege los rayos del sol, te aclara la piel, te borra las arrugas, ¿cierto? Son muchas cosas que tienen ahí. Resulta que hace un par de décadas o 3 décadas, entre 20 30 años, eh, los investigadores de diferentes partes del mundo se dieron cuenta que las aguas estaban presentando contenido de sustancias de ese tipo, no de tal como de un bloqueador o de una loción, sino de los componentes que utilizamos para eso. Entonces se dieron cuenta que en el agua podríamos encontrar residuos de los componentes de los productos de higiene personal, que había residuos, por ejemplo, de agroquímicos, de plaguicidas, herbicidas, que encontramos, por ejemplo, hormonas que a veces inyecta la gente o que se producen normalmente en el cuerpo, también estaban en las aguas. Los fármacos también habían residuos de lo que tomamos a diario, pues, habitualmente, acetaminofén, diclofenaco, todo eso. Entonces, de ahí surgió el nombre de contaminantes emergentes. Incluso algunas personas, investigadores, suelen llamarlos contaminantes de preocupación emergente. No es que ellos sean nuevos, no. Ellos están desde hace décadas, desde que empezamos a utilizarlos. Solamente que fue en las últimas décadas que nos dimos cuenta que realmente esos contaminantes estaban ya en las aguas. O sea, no es porque sean emergentes que sean contaminantes nuevos, sino que es porque la preocupación de ellos es relativamente nueva, es emergente. O sea, nos dimos cuenta o se han dado cuenta las investigaciones que ese tipo de compuestos realmente son nocivos. Pero ¿qué pasa? No podemos dejar de usarlos. O sea, yo no puedo decirles, entonces, no, después de esta charla, ninguno de nosotros se va a echar más bloqueador. Pues no, ninguna de esta charla, ninguno se va a bañar con jabón. Ninguno a partir de esta charla se va a dejar de cepillar los dientes, obvio no, porque digamos que son productos que se desarrollan de cierta manera para que la calidad de vida de nosotros sea mejor, ¿cierto? Para que preservemos la salud, cuidado de la piel, todo eso, no hay ningún problema. Lo que sí se puede hacer es buscar alternativas para que estos contaminantes sí se puedan remover en las plantas de tratamiento de aguas. ¿Cómo así? Nosotros cada vez, por ejemplo, hablemos del caso del bloqueador, que es un caso pues más sencillo, o bloqueador a la crema que nos echamos. Listo. Entonces por la mañana nos bañamos normal, nos echamos bloqueador, la crema, todo. Entonces por la noche me bañé, digamos. Entonces cuando me bañé, el agua lo que va a hacer es, y mucho jaboncito, todo, va a hacer que todo es parte de ese bloqueador que yo tenía en mi cuerpo, lo voy descargando eh, por el baño, pues por la descarga del baño, ese agua residual que generé yo después de bañarme va a dar a una planta de tratamiento. En Medellín tenemos 2 plantas de tratamiento, una en el sur, la planta San Fernando, que queda cerca a la estación Ayurá, y la otra que queda en el municipio de Bello, allá en Niquía. Claro, todas esas aguas domésticas van a llegar allá, a las plantas. De las plantas de tratamiento tienen una serie de tecnologías o procedimientos para tratar esa agua, entonces filtran el agua, en algunos casos entonces también utilizan bioreactores, los que se ven así grandes allá, esos son bioreactores, donde básicamente se tienen microorganismos que se encargan de descomponer pues toda la carga de contaminantes que tenga el agua, listo, y luego sale de la planta de tratamiento, pues de esos biodigestores, y se puede hacer en otros tipos de tratamientos adicionales, en otros casos no, y luego ya esa agua se descarga, por ejemplo, al río Medellín y en otras ciudades a otras fuentes hídricas, listo. El problema es que esos diseños de esas plantas de tratamiento de aguas no pueden eliminar la totalidad de estos contaminantes emergentes. Entonces, si bien las plantas funcionan para un grupo de contaminantes ya más específicos, porque fueron diseñadas pensando en eso, cuando el agua sale de la planta de tratamiento, puede contener concentraciones de todo este grupo de compuestos que les he estado mencionando. ¿Y qué va a pasar? Entonces, lo descargaron al agua del río o al agua del lago, a la quebrada que está ahí al lado, listo, normal. Entonces, esos contaminantes van a estar presentes en el agua probablemente pueden que hayan especies, no sé, acuáticas, peces o la misma vegetación acuática.
que de cierta manera entonces se van a empezar a ver afectados por el hecho de que están en contacto con este tipo de compuestos químicos. Y peor aún, muchas veces entonces de las mismas fuentes donde se descargó el agua residual o otras adicionales, toman agua para potabilizarla y para que vuelva a ser del consumo humano. Entonces, si en la fuente de agua, en el río, el embalse, donde hayamos tomado el agua para potabilizarla y distribuirla a las personas, había presencia de estos contaminantes, entonces cuando usted vuelva al grifo a tomar agua, quizás esa agua que potabilizaron pueda tener contenido de alguno de ellos. Y no es algo que sea como exagerado. De hecho, muchas investigaciones han mostrado que en otros países, incluso en Asia, en Estados Unidos, en países europeos, se hace análisis del agua que sale ya supuestamente potable, más allá en esos países que de pronto tienen más eh, capacidad para garantizar que el líquido salga potable en la llave de su casa, se han tomado muestras y se han dado cuenta que hay presencia de ese tipo de contaminantes, o sea, que es real que el ciclo se puede dar. Usted lo descargó, luego que lo descargó, llegó a la planta de tratamiento, en la planta de tratamiento no pasó nada con este tipo de contaminantes, llegó otra vez al río, al gran base, lo que sea, y luego lo toman nuevamente para hacer agua potable y vuelve usted, ¿cierto? Entonces, claro, eso es una preocupación. Por ejemplo, en muchos animales, principalmente los primeros que van a sufrir más son los animales que se encuentran en los ríos y eso. Pero se ha encontrado, por ejemplo, en diferentes especies de peces, incluso peces nativos de Colombia, en el río Magdalena, en la zona de Urabá, se han encontrado que efectivamente en el mismo pez se encuentra, por ejemplo, en sus músculos, en sus tejidos, se encuentran también este tipo de contaminantes. Y usted va y compra su pescadito, se lo come, pues ahí está el riesgo también para usted. Y no solamente para usted, para las mismas especies que se encuentran ahí en contacto con el agua, el problema va a ser peor, porque entonces se encuentra que sus órganos, lo que sigue hígado, riñón, no funcionan correctamente, tienen tamaños más grandes, que están, digamos, sí, se limita su función, o por ejemplo, la capacidad reproductiva de esas especies disminuye, entonces disminuye, por ejemplo, la cantidad de espermatozoides o de óvulos, algo así. Entonces, claro, eso va afectando todo eso. Entonces, el problema, ya mire cómo va. O sea, estamos poniendo no solamente en riesgo las especies que están directamente en contacto con las descargas de las aguas, sino que también nosotros. De hecho, en otros países donde de pronto fue más rápido, digamos, la alarma, se han hecho pruebas en sangre humana, leche materna, plasma sanguíneo y se han encontrado diferentes tipos de compuestos. Y obviamente uno no, pues eso no está bien, eso básicamente nos va a generar un problema a nosotros. Eh, ¿Qué es lo importante? Bueno, más allá de lo que estoy diciendo y de que no dejen pues, de consumir eso, porque obviamente no lo vamos a hacer, pero es buscar alternativas para que este tipo de contaminantes no ingresen nuevamente al ciclo normal y que nosotros no nos pongamos en riesgo. De hecho, como les mencionaba, hay una fuente, cuando usted descarga, vea, por ejemplo, acá es como una descarga de un agua residual que probablemente haya sido tratada. Mire que, por ejemplo, acá la descargan en un río, puede pasar un río Cauca, cualquier río. Entonces, claro, aquí van a entrar, o sea, directamente entran de las plantas, pero también hay otra, y es, por ejemplo, en las zonas rurales, en las fincas, usted mismo en su jardín, usted le echa algún plaguicida para matar cualquier tipo de plaguita que tenga ahí. Sí, le abono, muchas cositas así. ¿Qué pasa? Cuando llueve, entonces el agua arrastra ciertas cosas, se llama escorrentía. El agua arrastra los contaminantes y los va a repartir. O con la misma agua, el mismo proceso va a hacer que esos contaminantes se infiltren en el suelo, o sea, que vayan bajando y lleguen al agua subterránea. Entonces también ahí tenemos otra forma en la cual esos contaminantes van a ingresar a ese tipo de ecosistemas, ese tipo de ambientes o compartimentos ambientales. No solamente es el agua que salga de nuestra casa, solamente es como para contextualizar y mostrar que nosotros, de cierta manera, de una manera indirecta, pues hemos contribuido a esa concentración de contaminantes emergentes en el agua, sino que también, obviamente, las industrias de medicamentos, las industrias
cosméticos, de aditivos, de pinturas, todas ellas también en sus aguas residuales descargan residuos, descargan cosas así. En el agropecuario, lo que comentaba ahora, los fertilizantes, todo eso también, todo, o sea, son muchas fuentes, digamos, a partir de las cuales esos contaminantes logran llegar a los compartimentos ambientales. Entonces, ya sabemos que son de preocupación emergente, más o menos ya tienen una idea de a partir de dónde surgen, eh, qué tipo, digamos, es el ciclo que ellos siguen cuando nos encontramos en, pues, en la cadena de tratamiento de agua, potabilización, todo eso. Aparte de esas características, hay varias. Primero, hay algo que es muy importante, no han sido regulados. Claro, si no existe una regulación que diga cuáles son las concentraciones máximas o mínimas que debe tener un agua, dependiente si sea potable, residual, de contaminantes emergentes o de cierto grupo de contaminantes en particular, pues entonces, si la norma no me dice nada, pues yo sigo con las descargas. Las normas actuales, por ejemplo, en nuestro país, son, por ejemplo, enfocadas en que no haya presencia de colorantes, de, por ejemplo, metales, otro tipo de contaminantes. Y las empresas que descargan garantizan eso, si no va a la entidad ambiental y les dice que no están cumpliendo con la norma. Pero en el caso de los contaminantes de este tipo, como no hay norma, pues entonces realmente muchas veces uno, pues, si la norma no lo dice, o ni mucha gente puede que ni sepa que esos son fuentes de contaminación, entonces no hay problema, es un problema ahí que de pronto los que estén investigando en él sí se dan cuenta. En otros países, por ejemplo, en la Unión Europea sí desde hace varios años sacó un listado de muchas sustancias que son de este tipo y ahí fue como donde partió la alerta y ya otros países han ido como pensando en eso, pero realmente, por ejemplo, al menos en nuestro país no están regulados. Entonces, si no está regulada la planta de tratamiento, pues no va, digamos, a preocuparse directamente como una obligación, ya obviamente ya es si una planta quiere, y aparte porque los métodos para tratarlos pueden que sean más costosos, entonces, claro, pues, así la norma no lo dice, listo. Eh, Como les digo, como son de continuo uso, ¿cierto? Entonces, como los usamos continuamente, entonces las descargas son continuas. No es, por ejemplo, Henry se bañó, no es pues que yo me eché solamente un poquito de crema y la concentración, eso es un poquitico comparado con toda el agua de Medellín, claro, pero es que no solamente soy yo el que usa los bloqueadores, sino que, digamos, 50 millones de colombianos, nos lavamos los dientes, lo que sea, toda la población mundial, entonces, continuamente hay un ingreso, entonces eso es lo que va a producir que esa concentración empiece a ser tóxica, que sea tener efectos negativos y también que aumente y ya empiece a ser un problema grave. Entonces, no necesariamente porque utilizamos poquito, es que yo no utilizo eso, yo no uso bloqueador solar, no, pero es un problema que todos o la mayoría de la población usa alguna cosa de esas, ya jabón para lavarse las manos, pero constantemente están ingresando. Entonces, claro, eso lo que va a hacer es que constantemente eso se va a mantener en el tiempo, ¿cierto? Y como no vamos a dejar de usarlos, pues entonces va a contribuir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Listo. Aquí hay una lista de muchos compuestos que están en esa categoría. Bueno, productos farmacéuticos, los de aseo personal, plaguicidas, aditivos, y aquí ya están los nombres, pues están como los nombres más de pronto técnicos, pero ahí por encimita, por ejemplo, las drogas, esto, cocaína, anfetaminas, que muchas personas consumen, esas también son contaminantes emergentes. La cafeína también es un contaminante emergente. Y café, creo que la mayoría tomamos. Claro, la cafeína es como un estimulante para uno, pero uno no la metaboliza completamente. Cuando va al baño la descarga, pero digamos llega a un río, a una quebrada, algo. Entonces, básicamente, las especies que están ahí se pueden ver afectadas por eso, por la presencia de cafeína. Nosotros como humanos, pues es algo que consumimos habitualmente y más en nuestro país. Con esto de las drogas de abuso, o sea, la cocaína y eso, una investigación que se realizó en España y pues en España, entre España y Colombia, buscó evaluar la presencia de cocaína y similares en aguas en Barcelona
y en aguas en Bogotá. Entonces, básicamente, fue algo como curioso, fue que encontraron ese tipo de residuos en el agua. En Bogotá, digamos que fue como, lo evaluaron en diferentes meses. Entonces, en Bogotá fue como más constante a través del año. O sea, sí había presencia, pero digamos que cada mes era como muy similar. En España pasó lo siguiente. Ustedes saben que, por ejemplo, no solamente en España, pues, en general en Europa y en Norteamérica, donde tenemos estaciones, el verano es como la época en la cual la gente aprovecha para ir a la playa, para salir, están en vacaciones, para divertirse, las fiestas. Entonces lo que notaron fue que precisamente en aguas de Barcelona, en los meses, digamos, de invierno, así, había presencia de este tipo de sustancias, pero cuando llegó el verano, los picos se hicieron más grandes, o sea, se elevó la presencia, por ejemplo, de cocaína o similares en el agua en verano. Pues eso de cierta manera ya da como una idea, bueno, es que en verano de pronto la gente en su furor, en su fiesta, consume más de estas drogas, pero la otra parte es que, claro, eso está también llegando allá. Entonces, así, básicamente, todos de varios tipos ahí, están ahí. O sea, son cosas que consumimos y que van a estar ahí. Por ejemplo, los productos farmacéuticos. Todos hemos tomado aspirinas, ácido acetilsalicílico, acetaminofén, diclofenaco. De pronto algunos incluso toman medicamentos para la presión, antiepilépticos, los que tienen problemas, por ejemplo, de tiroides, pues todas esas drogas, los que tienen algún tipo de tratamiento psiquiátrico. El cuerpo humano, ¿qué pasa? Tú te consumes un medicamento, pero el cuerpo humano no es capaz de metabolizarlo todo. El cuerpo humano, entonces, parte de ese medicamento que tú tomas sí se metaboliza y precisamente va a ir a afectar el malestar que tú tengas, pero otro porcentaje no se metaboliza y usted lo descarga cuando va al baño a hacer, a orinar o a través de las heces fecales, lo descarga y va para allá. Entonces, mire que es algo muy común. Y resulta que, antes de aquí meterme con esto, un temita acá, y resulta que hay una situación muy particular que tiene que ver con, espera que me volví acá, con los antibióticos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los antibióticos se toman cuando uno tiene una infección, ¿cierto? Eh, Hay algo que en Latinoamérica, no solo en Colombia, sino en la mayoría de países de Latinoamérica, hacemos las personas, que es muy irresponsable, y es, uy, me duele la garganta, me dio tos, me va a dar como gripa. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Ah, la mamá le dice a uno, ah, vaya, tómese amoxicilina, tome acetromicina, todo eso, ampicilina, tome todo eso, un antibiótico, y uno va a la farmacia y se lo vende, ¿cierto? Eso es de cierta manera irresponsable de nuestra parte contra nuestra salud porque realmente eh, no está bien que nosotros nos automediquemos, ¿cierto? Acá, como no hay restricciones, uno encuentra fácilmente en cualquier farmacia eso. Resulta, entonces usted se toma el antibiótico, así no sirva para la enfermedad que usted tiene o que sirva para la enfermedad que usted tiene. Entonces usted se lo toma, al igual que todos los medicamentos, no se metaboliza completamente, sino que usted lo vuelve y lo descarga. Cuando usted lo descarga, va a las aguas. Pero resulta que los antibióticos son específicamente para matar bacterias, ¿cierto? Por ejemplo, usted se puede enfermar con de un virus y un antibiótico no le va a servir. Tiene que ser por infecciones de origen bacteriano. ¿Qué va a pasar cuando se descarga esa agua a las fuentes hídricas? Las bacterias que se encuentran ahí tienen una capacidad que se llama resistencia bacteriana. ¿Cómo así que resistencia bacteriana? Ellas se van haciendo más fuertes, se van haciendo más resistentes a ese tipo de antibióticos. Y entonces las cepas de bacterias se van a volver más fuertes. Y cuando usted se enferma, otra vez, ya por estas nuevas bacterias, el medicamento normal, se utiliza normal de primera generación, el primero que le mandan a uno, ya no va a servir porque las bacterias precisamente ya se acostumbraron a ese tipo de contaminantes. Se acostumbraron a ese tipo de contaminantes, entonces se hicieron más fuertes, entonces ya no lo vamos a poder eliminar tan fácilmente, entonces ya empiezan
que antibióticos de segunda generación, que de tercera, entonces cada vez más potentes los antibióticos, pero aparte de eso también son más peligrosos para nuestro organismo, generan más efectos secundarios, entonces claro, eso ya parece como una bomba así de tiempo, por así decirlo. Uno, por ejemplo, cuando se enferma con alguna infección bacteriana, ¿cierto? Hay algo que los médicos le advierten aún, y es, usted puede que a los 3 días después de empezar a tomarse el medicamento y el antibiótico, usted se va a sentir mejor, se le va a parar los síntomas, ya se va a sentir así, pero no deje de tomarlo. Tiene que terminar el tratamiento completo. Ay, es que doctor, ese tratamiento es por 2 meses y yo ya una semana me siento bien, yo me lo dejé tomar. Ah, no, doctor, ¿usted para qué me va a mandar un tratamiento por 6 meses si yo ya en los 15 días estoy bien? ¿Por qué hacen eso? Porque básicamente lo que se busca es que ese antibiótico usted lo consuma ya después de que usted se sienta mejor para poder eliminar cualquier tipo de bacteria que le quede todavía remanente en el cuerpo. ¿Qué pasa si usted se lo deja de tomar? Puede que algunas bacterias que todavía no estaban ahí despiertas, como ya estaban acostumbradas al antibiótico ahí, ellas vayan reproduciéndose y vayan alcanzando una mayor resistencia y usted se vuelva a enfermar. Pero cuando se vuelva a enfermar, el doctor le va a mandar el mismo medicamento que le mandó al principio, pero ya no le va a servir porque se generó resistencia bacteriana. Entonces ya me tiene que mandar otros más caros, más agresivos y ya mi tratamiento no va a ser por, digamos, 2 meses, sino que mi tratamiento va a ser por 4 o por más. Entonces, básicamente, eso es por una de las razones por las cuales muchas personas que dejan de pues que no terminan sus tratamientos con antibióticos, luego se enferman y luego recaen y es mucho más fuerte. Es tanto este problema que más o menos para el 2050, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la resistencia bacteriana, o sea, enfermarse por bacterias súper resistentes, eh, puede llegar a ser una de las principales causas de muertes en el mundo. O sea, porque precisamente va a llegar un punto donde las bacterias no se puedan tratar con los antibióticos que hay, entonces va, digamos, a perjudicar la salud pública. Entonces es eso. Hay también una mini reflexión de que no consumamos antibióticos o medicamentos a la deriva. Y la otra es que si en algún momento tenemos un tratamiento con antibióticos o algo, lo terminemos, así nos estamos bien. Sí, eso da vómito, da náuseas, me marea, pero a la larga es evitar ese tipo de situaciones a futuro. Hay enfermedades, por ejemplo, que en muchos países se consideraban erradicadas. Por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad que se genera por bacterias. Y en muchos países ya, digamos, los casos eran cero, pero se han vuelto a enfermar personas así, precisamente ya con cepas más resistentes. Y un tratamiento para esa enfermedad es mínimo de 6 meses. Unos 6 meses tomando pastillas diarias, uno se aburre o se cansa y si ya se siente bien, pero, por ejemplo, por eso es que han, digamos, despertado ese tipo nuevo de enfermedades que se pensaban erradicadas, o usted muchas veces, uy, no, esta gripa me está dando muy fuerte o este me está dando muy duro, pero es precisamente porque quizás ya estamos enfrentando bacterias que son mucho más resistentes. Listo, entonces ese es un problema muy grave. Y si esas bacterias infectan no solamente a las personas, sino a los animales, y eso, peor. O si están en el agua, mucho peor. Entonces, miren que todo esto que les he mencionado básicamente muestra como una preocupación al respecto de esos contaminantes. Esta imagencita que está acá es una imagen como de referencia que publicó la EPA, la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, donde muestra básicamente cómo es la distribución de este tipo de productos farmacéuticos y de cuidado personal en el ambiente. Entonces, mire que muestran acá las personitas tomándose medicinas, van al baño, la descargan de la casa. Entonces, mire que salen de la casa las descargas, van a las plantas, los hospitales. Imagínense un agua residual de un hospital, todo lo que debe tener, medicamentos, otro tipo de contaminantes biológicos como virus, bacterias, esas también son fuentes. Los animalitos, cuando también las vaquitas, los perros en sus heces se han tomado medicamentos, ahí también los van a dejar en el suelo, las empresas. Entonces, mire que son muchas fuentes de las cuales, a partir de las cuales este tipo de sustancias llegan. Y ya estamos hablando de una preocupación grande, ¿cierto? ¿Qué pasa? Bueno, estas son gráficas más informativas, ya como para de pronto ir avanzando hacia otra parte de la presentación. Acá vemos, por ejemplo, como reportes que han hecho otras investigaciones de porcentajes de contaminantes emergentes a la entrada de las plantas de tratamiento, a las salidas. Entonces se ve que a veces en muchos casos
entran a una concentración y salen prácticamente la misma sin modificar. En Colombia, por ejemplo, se han evaluado aguas residuales de hospitales, se han encontrado residuos de medicamentos, antibióticos, se han evaluado aguas en embalses y se han encontrado diferentes tipos de contaminantes emergentes. Como les comentaba, hubo un trabajo donde se evaluó la presencia de contaminantes en peces en Urabá y en el río Magdalena. Entonces, de entrada, si los peces tenían esos contaminantes, quiere decir que los ríos también tienen la presencia de eso. O sea, es bastante, digamos, el número de evidencias que hay. Y ahí sí ya no solamente hablamos de otros países que ya hayan adelantado eso, sino que ya muchos grupos de investigación en Colombia han empezado a hacer estos monitoreos y han detectado ese tipo de compuestos. Aquí también está otra gráfica que muestra pues, básicamente que no hay una remoción completa. Los efectos que les decía pueden alterar el balance hormonal, algunos pueden estar relacionados a la generación de cáncer de piel y de mama. En algunas especies de mamíferos pueden provocar abortos debido a que ellos alteran el sistema hormonal. Y algunos órganos, como les mencioné al principio, tienen tamaños diferentes, o más chiquitos o más grandes, entonces van afectando. Y eso también, de cierta manera, en algún punto se puede escalar a lo que puede llegar a pasar en el cuerpo humano. Lo de la capacidad de resistencia bacteriana que les hablaba, listo. Entonces, bueno, no se pueden remover, no puedo dejar de usarlos, pero tampoco hay regulación, pero sí es una preocupación. Entonces, qué hay que hacer? Listo. Entonces, uno de los ejes de investigación de muchos grupos, no solamente de la Universidad de Antioquia, sino de otras universidades en Colombia y del mundo, es buscar alternativas para removerlos, ¿cierto? Si ya vimos que en las plantas de tratamiento no pasa nada y que esos tipos de productos van a continuar, ¿cierto? Y como van a continuar ahí el ciclo y ya lo vemos, entonces ya estamos alertas porque hay enfermedades ya cada vez más difíciles de tratar, los peces, todo bueno. No vamos a dejar de comer pescado porque, ay, no suele tener contaminantes como dijo ese profesor en esa clase, no. Lo que se tiene que hacer es, bueno, atacar el problema de raíz y no es tanto la raíz del consumo de la persona, sino cuando llega a una planta de tratamiento. Que la planta de tratamiento, si todo llega ya a las descargas de aguas residuales, la planta de tratamiento trata el agua y garantiza que no van a salir residuos de este tipo de sustancias, entonces estaríamos bien. Ahí mueren, pues ahí quedan retenidos, muere la distribución y ya no hay problema. Una de esas alternativas, eh, por ejemplo, hemos investigado acá en la universidad y pues, en otras partes también, se llaman procesos avanzados de oxidación. Eso puede sonar como muy de pronto muy llamativo el nombre, pero realmente cuando hablamos de procesos avanzados de oxidación, digamos que es una serie de mecanismos, de métodos para generar algo que se llama radical hidroxilo, que es este que está acá. De pronto los que no son familiarizados con esto, cuando tenemos un puntico acá al lado de un compuesto, eso quiere decir que es un radical. ¿Qué pasa? Estos radicales básicamente tienen algunas características. Entre ellas es que ellos fácilmente pueden atacar, oxidar, pues reaccionar con toda la materia orgánica, todos los contaminantes que estén ahí. Y lo hacen de manera rápida y lo hacen de manera efectiva. ¿Cuál es el problema? El problema es que para generar estos radicales hay muchas tecnologías y algunas de ellas pueden llegar a ser o muy sofisticadas, que lo que vayan a representar es que los costos para el tratamiento sean muy altos, que necesiten, por ejemplo, más potencia, equipos de ultrasonido, cosas así súper complejas y que consumen, pues que van a representar un gasto más grande económicamente, aunque también hay otras que pueden ser mucho más fáciles de implementar. Entonces, la idea es que con los procesos, como les decía, se genere este radical. Entonces, acá básicamente hay muchas tecnologías, no voy a ahondar mucho en ellas, pues en cada una de ellas, es como el objetivo, pero hay muchas. Entonces, hay unas que son de naturaleza no fotoquímica, entonces que utilizar ozono, utilizar peróxido, cloro, ¿cierto? Combinado con otras cosas como para que se generen los radicales. Hay otras que son de naturaleza fotoquímica, que quiere decir que se activan con la luz. Ahí de pronto hay una
ventana y es que muchos de esos procesos necesitan, por ejemplo, luces, pues una luz muy potente como la luz ultravioleta, pero algunos procesos se pueden llevar a cabo empleando luz con una longitud de onda, pues con la luz se transfiere a través de ondas, con una, pues similar a la radiación solar. Entonces, bueno, eso de entrada podría decir, bueno, se podría hacer una aplicación en la cual yo trato el agua, le agregue algún oxidante, algún reactivo, algo así, y con la luz del sol active ese mecanismo, se generen los radicales y los destruya. Claro, eso sería muy bueno, sería genial, porque por ejemplo en Colombia tenemos muchas horas de sol, en otros países también, y eso. Pero el problema ya va más allá de eso, es en buscar la implementación a gran escala. Y más o menos porque el radical es importante, porque es uno de los más fuertes que hay para oxidar. Entonces, por ejemplo, aquí está el flúor, ozono, todos estos que se utilizan como para oxidar o tratar aguas. Entonces, el radical, digamos, de cierta manera, tiene una buena capacidad y se ha utilizado mucho. ¿Qué pasa? Entonces, como estábamos hablando de esas ventajas, entonces, listo. Las ventajas de esos procesos es que podemos remover muchas sustancias que son difíciles de remover empleando métodos convencionales como los procesos biológicos y eso. Eh, no son selectivos, o sea, que ellos pueden remover muchos compuestos orgánicos, no importa su naturaleza, o sea, que eso también es una ventaja. También tenemos otra ventaja que de cierta manera nos va a garantizar que básicamente no solamente removamos los contaminantes emergentes, sino que también podamos remover otro tipo de sustancias que estén presentes, colorantes y otras así. Bien. Eh, Hay muchas formas de obtener los radicales, como los mostré ahora, a partir de luz, otros sin luz, con ozono. Bien, eso está muchas ventajas. Por lo general, eso también sirve para no solamente para tratar aguas residuales, sino para la parte de desinfección, para la parte de potabilización. Muy bien, o sea, uno lo ve así y dice, es muy bueno. ¿Qué pasa con las desventajas? Entonces, las desventajas es, claro, cuando yo voy a tratar una corriente de agua real, la que llega a la planta en San Fernando, Ballena, Aguas Claras, en Bello, el volumen de agua es muy grande. Entonces, como el volumen de agua es muy grande, yo necesito generar una cantidad de radicales muy grande también, ¿cierto? Y más porque entonces en esa agua van a llegar muchos tipos de contaminantes. No solamente eso, sino por ejemplo bacterias, virus, todo lo que uno pueda imaginarse. Entonces, claro, para tratar un volumen tan grande voy a necesitar generar muchos radicales. No es lo mismo que uno haga acá en el laboratorio en un recipiente chiquito y bueno, pero ya a gran escala se complica la cosa. Y eso va a implicar que para poder implementarlo vamos a tener problemas de costos porque muchos de ellos necesitan un consumo de energía grande. O sea, muchos, si vamos a poner lámparas ultravioleta, bueno, consumo de esas lámparas ultravioleta. Si necesito, por ejemplo, otras que son más sofisticadas, es que como ultrasonido se logren romper las moléculas y eso, también necesito energía para poder el ultrasonido, la potencia que eso necesite, también es bastante costoso. Entonces son muchas no las desventajas, sino muchos los desafíos que tenemos a la hora de llegar a implementar ese tipo de tratamientos ya en una escala real. Lo que uno podría llegar a empezar a proponer es emplear este tipo de tecnologías que son mucho más sencillas, que por ejemplo pueden utilizarse con luz solar o con simplemente otro tipo sin modificar mucho el pH del agua, ni mucho las condiciones del agua, para poder llegar a esa implementación. Hay en algunos lugares del mundo donde ya se han incorporado este tipo de procesos a escala piloto o a escala de una planta real como tal y ha funcionado. Por ejemplo, en España hay una que se llama Plataforma Solar de Almería, donde hay tecnologías, donde han evaluado diferentes tecnologías en base a la radiación solar, no solamente para el agua, sino para otro tipo de aplicaciones, y ahí han hecho pruebas. En algunas otras partes también ya se utilizan sistemas como con ozono y algo así que se van haciendo, pero digamos que ya es más como tratar de escalar eso a una escala real para las aguas. El problema también es que en algunas ciudades de acá de Colombia, las ciudades principales, hay plantas de tratamiento, pero de pronto los que venimos de pueblos o somos de otras regiones, no sé, hay muchos municipios que ni siquiera tienen una planta de tratamiento. Entonces, ¿cómo se va a lograr de pronto llegar a esos lugares para poder de cierta manera garantizarle a la persona en general que el agua que va a consumir es un agua que
potencialmente no los va a afectar, ¿cierto? Que son como algunos de los reportes que han hecho investigadores para remover diferentes sustancias, empleando diferentes tecnologías de oxidación avanzada. Por aquí aparecen los antibióticos con ozono y luz ultravioleta, otros más sofisticados como ultrasonido, pero miren todos los que han generado cierta preocupación: hormonas, cafeína, amoxicilina, colorantes y así. Y ya para terminar, estos son como algunos de los sistemas que hemos utilizado acá en el grupo de investigación al que yo pertenezco, que se llama Grupo de Investigación, Diagnóstico y Control de la Contaminación, que está adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Pero no solamente nosotros hemos trabajado en esta área, aquí en la universidad también está el grupo Bioremediación y Bocatálisis del profesor Ricardo Torres, que es de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que también han trabajado mucho en torno a este tipo de problemas. Otros grupos también, como el grupo de procesos físico-químicos aplicados, también han trabajado con tecnologías solares. Listo, o sea, hay varios grupos, que eso puede ser bueno porque buscando diferentes alternativas. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos acá fue unos experimentos de una estudiante donde trató de remover unos compuestos, un compuesto que se llama PIFOA, que es un compuesto fluorado que es muy tóxico y muy negativo y muy difícil de remover. Ella lo hizo utilizando una lámpara ultravioleta. Obviamente acá, pues mire que el volumen es muy chiquito y lo único que pudimos verificar era que sí era posible. La cosa es ya llevarlo a una escala más grande. Este también es un reactor que funciona con una lámpara. Este mira que la lámpara está aquí en la parte de arriba. La lámpara está aquí en la mitad del reactorcito. Entonces el agua entra por acá, pasa por acá en contacto con la luz y vuelve y sale, y va recirculando, o sea, va entrando y saliendo, y también es otra alternativa. Este es un equipo de ultrasonido, que es acá está el reactor, en la parte de abajo tiene un material que genera ondas como ultrasonido y promueve el rompimiento de las moléculas. El problema con el ultrasonido es que es mucho más costoso de implementar. Y este equipito que está acá es un equipo que se llama generador de ozono. Y la ventaja con el ozono es que venden ya equipitos así de uso doméstico. Entonces, por ejemplo, en muchos otros lugares, principalmente en China, que hay mucho nivel de contaminación, no solo, pues más principalmente del aire, mucha gente en las casas utiliza un generador de ozono para que le mejore el ambiente de la casa, pues le reduzca la presencia de virus y otro tipo de compuestos que puedan estar en el aire. El ozono, como le digo, eso es un equipito, así como ese como está, es un equipo doméstico, o sea, uno los encuentra fácilmente en muchas páginas, en estas donde venden, AliExpress, o esas, pero la ventaja es eso, y que de cierta manera, pues, bajo una concentración como la que tienen estos, que son para uso doméstico, no van a poner en riesgo a las personas. Entonces, son muchas tecnologías que de pronto en otra oportunidad ya ahondamos más en ellas, en otra posibilidad, en otra charla sobre ellas, pero es un poquito más técnico, pero digamos que son las que han empezado a probar. ¿Qué desafío tenemos nosotros? No solamente como universidad, sino como sociedad, ustedes que están aquí. Listo. Ya nosotros sabemos que hay una preocupación. No voy a dejar de usar mis cremitas ni nada, pero, por ejemplo, voy a evitar automedicarme. De ahí podemos empezar eso. Sí, que la mamá le dice a uno, por ejemplo, mi mamá me dice lo mismo. Ay, tome acitromicina, eso ya me está dando la garganta. Ah, tome acitromicina, estos antibióticos y ya. Pues uno la mamá le hace caso, pero ya realmente, mire que es eso, con esas pequeñas cosas nosotros también podemos contribuir. Ah, que se me acabó mi tratamiento, que ya me siento bien, no, terminemos el tratamiento, ¿cierto? Pues obviamente no voy a decir, no, mañana todos sin desodorante, sin cepillar, no, pues obviamente no, porque precisamente para eso están esos productos, pero hay ciertas acciones que nos pueden conducir a eso. Ya nosotros como universidad, como vemos que eso es un problema grave para la salud pública y no queremos que en un futuro se salga de las manos, lo que buscamos es llevar esto de acá del laboratorio, llevarlo a una escala más elevada, ¿cierto? Y poder implementar. ¿Listo? Creo que ya se nos acabó el tiempo, entonces en este caso, pues aquí les dejo mis datos de contacto por si alguno tiene alguna duda adicional. Yo sé que el tiempo es corto y quizás muchas cosas quedaron así. Creo que ahora tenemos un espacio de preguntas, pero aquí queda igual el contacto en el cual pueden escribirme, preguntarme. No importa que no sean estudiantes ni miembros de la Universidad de Antioquia. Recuerden que este espacio es para todos, para cualquier persona que esté interesada.
así que con mucho gusto estaré atento. ¿Listo? Muchas gracias, profe Henry, por esta presentación, pues que como usted lo mencionaba, nos convoca a todos el tema del agua. Hay bastantes preguntas y comentarios como frente a la exposición. En el chat hay uno de Oscar López, pues dejó dos inquietudes. Bueno, primero comentando cómo el agua es importante para la vida y para todas las actividades industriales. La pregunta que hace pues en el inicio fue cómo reducir esa huella de carbono para cuidar con lo que queda del agua, pues como con respecto a estas cifras que nos comentaba el profesor Henry. Y otro comentario, pues y pregunta que hacía, era que existen muchos desechos tóxicos y nucleares en el departamento del Huila. ¿Qué regulación hay para eso? Que también fue algo que un poco mencionó el profe. Entonces, si quieres comentar, profesor Henry, sobre esas dos preguntas. Ah, sí, claro. Bueno, me parece muy interesante que hayan personas de otras regiones, por ejemplo, el caso del Huila. Hay que, por ejemplo, con los residuos nucleares, si hay, digamos, más regulación por el hecho de que de entrada se sabe que la radiación nuclear y eso es nociva, ¿cierto? Para la concentración de contaminantes emergentes no hay una regulación como tal, o sea, que prohíba las descargas con cierta concentración de antibióticos, de colorantes, de eso no hay una regulación en el país. Hay un, digamos, un protocolo, un documento base que es uno que generó la Unión Europea, donde listaba el grupo de sustancias que se pueden incluir en la categoría de contaminantes de preocupación emergente, y también otra entidad, pero ya de Estados Unidos, que es la EPA, Agencia Ambiental de Estados Unidos, también ya ha regulado mucho esa parte. En el país como tal no hay una regulación, pero la la detección de este tipo de compuestos ya se ha evidenciado, como los mencionaba, en ríos, peces y eso. Es difícil porque sabemos que entonces tocaría modificar de entrada las plantas de tratamiento. Entonces pasamos por un lado, en un país como el nuestro, que no todos los lugares tienen plantas de tratamiento de aguas. Eso lo sabemos, incluso no necesitamos irnos de Antioquia, por ejemplo. En muchos municipios uno pasa del oriente antioqueño, del área metropolitana, que uno dice como la zona que uno vive o habita normalmente los que somos de acá, pero si nos vamos más allá, nos vamos a dar cuenta que hay pueblos que pueden estar a 2 horas de Medellín y no tienen acceso a agua potable o hay muchos problemas ambientales. Entonces, eso es un problema complejo como país, porque entonces si regulamos eso, que las descargas no contengan ese tipo de sustancias, habría que modificar las plantas de tratamiento. Y si en otros puntos donde no hay plantas de tratamiento, debe ser parte de cero. O sea, realmente es un desafío grande como país que tenemos como para lograr primero una regulación y que esa regulación se pueda aplicar. Eh, Esa es como la parte ahí. Lo que mencionaba el otro muchacho de huella de carbono, claro, no solamente estamos, eso es una parte del problema, la presencia de contaminantes emergentes, pero realmente existen otros factores que no solamente afectan el recurso hídrico, sino que también los otros recursos, el suelo, la deforestación, el mismo recurso aire, la contaminación que sale por buses, cosas así. También hay presencia de algunos compuestos orgánicos en el aire. Entonces yo creo que básicamente para poder abordar el problema y reducir la huella de carbono y para de cierta manera minimizar todos esos impactos que tenemos sobre los recursos naturales, es un conjunto de acciones. Un conjunto de acciones no solamente enfocadas en este tipo de contaminantes que yo les mostré, que es uno de los muchos problemas ambientales que hay, sino que es como un conjunto, gases de efecto invernadero, pues son muchas cosas. Entonces yo creo que son acciones que requieren urgencia y creo que nosotros, pues como individuos, podemos hacer pequeños esfuerzos. Lo que les decía, cuidado con el consumo de antibióticos, drogas, pues esas cosas. Eh, la luz, uno no sabe, pues como les decía, Colombia es un país donde mucha parte de la energía eléctrica viene de las hidroeléctricas, entonces cuidar el agua también implica de cierta manera evitar que más adelante tengamos racionamiento de luz, porque uno dice, ay, pero si el problema es de agua, ¿por qué nos van a quitar la luz? Porque la luz la energía eléctrica de Colombia viene de las represas y eso, entonces se secaron, entonces ahorita, mire que es como un conjunto de cosas que van una unidas a las otras. Entonces yo creo que es eso, lo que muchas veces, yo sé que mucha gente lo dice, investigadores, políticos, activistas, que uno con pequeñas acciones eh,
desconectar el celular, desconectar el televisor, bueno, no gastar tanta agua, todas esas campañas que hay, pero a la larga yo creo que son pequeños esfuerzos que cada uno de nosotros podemos hacer y que a veces no somos conscientes de que estamos haciendo mal ahí, pero que de pronto manera ese cambiecito puede llevarnos a ir mejorando la situación. Ya el otro punto es con las empresas, con las industrias y el tipo de contaminación que ellos generen, que ya sí son acciones ya más propias de ellos. Pero nosotros como individuos, pues de a poquito podemos ir prácticamente minimizando ese tipo de problemas. Perfecto, profe. El Janet hace una pregunta que también eh, me generaba a mí como sobre ese método más efectivo en las casas, pues como que se ve ahora los filtros, este equipo de ozono que nos mostró y el carbón activado. ¿Cuál podría ser efectivo o también qué tan efectivos realmente son ese tipo de estrategias? Ah, sí, el carbón activado y los filtros, hay unos filtros, yo creo que de pronto habla ya que uno coloca en la llave y sí, esos filtros, por ejemplo, pueden retener algunos contaminantes. Pues sí, del agua que viene potable puede retener algunos y lo mismo el carbón activado, pero otros puede que no. Entonces, de pronto están más diseñados es para retener o filtrar moléculas que ya, digamos, son más conocidas, estos tipos de contaminantes, pero no necesariamente nos van a garantizar que si hay presencia de estos de preocupación de emergencia se vayan a reducir. Yo sé, pues, poner el filtrico en la casa, si uno tiene las posibilidades, está bien, que de cierta manera está garantizando de pronto retener otro tipo de sustancias, lo que no es que vaya a ser 100% efectivo, ¿cierto? Pero pues si usted no quiere y puede, lo puede colocar. Por ejemplo, yo he escuchado gente que cuando dice que usar filtricos no les gusta porque como que el sabor del agua cambia, entonces, pues es eso. Con esos equipos de ozono, mmm, esos equipos de ozono se pueden utilizar a nivel de la casa. El ozono se produce simplemente con aire. Entonces, si tenemos el equipo de ozono, el mismo aire que en la casa, lo que hace él es que lo toma a partir del oxígeno, forma el ozono. Son dos moléculas, el ozono es O3 y el oxígeno es O2. Entonces, ahí generamos el ozono y el ozono se puede, como le digo, con una concentración regulada, pues se puede colocar en en los espacios cerrados en las casas y va a delimitar contaminantes. Por ejemplo, esa fotico de ese equipo de ozono, nosotros lo usamos acá en el laboratorio para hacer experimentos. Pero si uno se mete a alguna página de esas, como les decía, uno puede encontrar equipos de ozono, digamos, a precios, pues, no estoy diciendo que súper baratos, pues precios de pronto. Pues eso también depende de eso. Y en otros países donde la contaminación sí es bastante así, entonces sí se utiliza. Eh, sí, eso sería Ujú. como lo que puedo opinar de esas dos cosas al respecto. Perfecto. María Alejandra pregunta, ¿se ha planteado detectar qué contaminantes existen en el río Medellín? Tengo entendido que se ha hecho en Bogotá, también en Cali, pero no en Medellín. Bueno, eso es una pregunta bastante interesante. En el río Medellín, aquí ya sí voy a hablar un poquito de lo que hicimos en el grupo, porque no tengo claro sobre otros grupos. En el río Medellín, nosotros, en el grupo de investigación, en un proyecto que tuvimos, se buscó detectar en varios puntos del río la presencia de compuestos perfluorados. Eh, los compuestos perfluorados se llaman así porque tienen muchos flúor y el flúor es nocivo, ¿cierto? Y genera subproductos que pueden ser muy tóxicos. Esos compuestos perfluorados se utilizan mucho, por ejemplo, ahí donde tenemos sartenes antiadherentes, que ellos tienen ese tipo de compuestos precisamente para darle esa garantía. Las espumas que se utilizan antiincendios en los aviones, todo eso, son de ese tipo de compuestos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue evaluar en el río en varios puntos, cerca de empresas de la ciudad que se encarguen como de ese tipo de industrias, después de las plantas de tratamiento de Aguas Clara en Bello, ya más adelante en el río cuando ya está, digamos, por el lado de Barbosa, que ya es menos contaminado. Se detectaron, digamos, presencia de esos contaminantes, pero a un nivel más bien bajo, ¿cierto? Aunque eso fue algo muy
superficial, por así decirlo, porque obviamente la idea de hacer un muestreo, y más considerando que en nuestro país, por ejemplo, hay época de lluvia, hay época de sequía, cuando hay lluvia, entonces el nivel del río aumenta, entonces la concentración, porque hay más agua, es más pequeñita, pero cuando hay sequía, entonces ya la concentración puede ser más alta. Entonces lo que uno tiene que buscar es hacer un monitoreo considerando varias épocas del año, ¿cierto? Y en varios puntos. Entonces se detectaron, pero digamos que las concentraciones estuvieron muy, digamos, fueron bajas o muy a lo que se puede encontrar en otros países. Eso con respecto a lo que hemos hecho en el río Medellín. En cuanto a otros ríos, por ejemplo, les contaba lo del río Magdalena, en un embalse de los que surten para generar el agua potable que se distribuye en la ciudad. También se hizo hace unos años, el grupo lo hizo, y en el embalse encontraba, por ejemplo, triclosan, ese tipo de medicamentos. Entonces, digamos que eso es lo que se ha hecho acá en Medellín, como lo comentó la asistente sobre en Bogotá también se han hecho. O sea, realmente así en el río como tal, hay varios problemas también, y es que, claro, para poder hacer esos análisis se necesitan métodos muy sofisticados. Entonces toca tomar el agua del río, toca hacerle un pretratamiento del agua del río, filtrar, quitar todos los sólidos, todo eso, para poder ya tener una muestra y inyectarla, por ejemplo, en un equipo que se llama cromatógrafo. Entonces el cromatógrafo ya es el que se encarga de detectar esa presencia o no, esa concentración de los contaminantes y claro, al cromatógrafo no se le puede ingresar una muestra de agua directamente que se tomó del río, sino que esa muestra hay que hacerle un pretratamiento precisamente para no dañar el equipo. Entonces eso también es otra limitante. Los equipos son muy sofisticados, pero también los hace muy, digamos, sensibles, por así decirlo, en términos de que no se pueden inyectar cualquier cosa porque se dañan, son muy costosos. Entonces quizás esas son limitantes que hay. Listo. Laura pregunta, si habláramos de costos, ¿cuál procedimiento para eliminar estos contaminantes sería el más óptimo? Ah, sí, esa pregunta la había visto, la había visto desde el principio y también tenía ganas de responderla. Bueno, como les mencionaba, hay procedimientos que son mucho más costosos porque básicamente tenemos que utilizar ultrasonido, lámparas UV o algo. Lo que uno buscaría es, por ejemplo, pues utilizar procesos que de cierta manera ya estén utilizándose en las plantas. Por ejemplo, algunas plantas de tratamiento utilizan ozono, ¿cierto? El ozono lo producen para potabilizar, desinfectar, ¿cierto? Entonces usted puede utilizar el ozono y a ese ozono le puede colocar una lámpara UV o probar con luz solar o colocar, digamos, agregarle peróxido, que también a veces se utiliza para el peróxido, el agua oxigenada, pues que es como lo que la conocemos así. Eso también es un oxidante, entonces esa combinación puede ser efectiva. También pueden ser efectivos, digamos, más menos costosos los procesos que involucren luz solar porque se puede colocar algo, colectores solares donde el agua recircule y no necesitamos una fuente externa de luz, sino que va a estar la luz del sol. Eso también ha sido pruebas que se han hecho de escala piloto con eso. Entonces, digamos que esos podrían ser los más fáciles de implementar y en términos generales más económicos, no como otro tipo de configuraciones que requieran uso de equipos mucho más sofisticados que uno entra y dice, esto para aplicarlo en una industria grande va a ser, pues una agua real, va a ser muy complejo. Pero digamos que sean esos, usando oxidantes convencionales que ya se utilizan en muchas plantas, como ozono, peróxido, bueno, en algunas también ya usan luz ultravioleta, entonces como combinar eso y ya no necesitan muchas modificaciones. Y sí, y por ejemplo los reactivos pueden ser más económicos, el peróxido de hidrógeno, pues uno lo encuentra fácil, y entonces esos son un tipo de pronto de procesos que pueden llegar a ser más eficientes en términos de costos y también de remoción de los contaminantes. Y si en lo posible se puede utilizar la luz solar, pues obviamente es una ventaja porque la luz solar no la cobra. Listo. Ahí pues siguen llegando más preguntas, comentarios. Voy a recoger como unas tres que hay por aquí que creo que giran en torno como al mismo asunto, otra que hay por acá más específica y le vamos a dar la palabra por último a Juan Mejía. Pero por ahora iniciar con estas. Em,
Preguntan, por ejemplo, si una solución puede ser hervir el agua que vayamos a consumir. Preguntan si el cloro que se utiliza para potabilizar el agua para el consumo puede afectar nuestra salud pues, a largo plazo. Y que, por ejemplo, qué tan recomendable es el agua de botellón, el agua que venden, si cumple con esos nutrientes o solo es un líquido que nos calma la sed. Son como preguntas alrededor de la seguridad, pues como del consumo del agua y como de esas opciones. Bueno, respecto al agua hervida, o sea, sí, yo creo que todos hasta uno cuando estaba pequeño se acordaba que es agua hervida, entonces uno se la tomaba, ¿cierto? El problema es que algunos contaminantes o cosas que puedan estar presentes en el agua, al momento de usted aumentar la temperatura, ellos lo que van a hacer es volatilizarse, ¿cierto? Entonces van a salir del agua como vapor o algo así, pero hay otros que no, que van a estar todavía presentes ahí en el agua, entonces no necesariamente hervir el agua quiere decir que voy a tener garantía de que no hay ningún tipo de otros contaminantes. Es precisamente es por eso, que al aumentar lo que yo hago cuando caliento el agua o cuando la estoy hirviendo es que básicamente aumento la temperatura, entonces muchos compuestos que se llaman volátiles, o sea, con la temperatura ya se puede, pues se van evaporando, se van yendo en forma de vapor, pero hay otros que, por ejemplo, pueden seguir en el agua, así, o sea, usted el agua realmente no la evapora toda, sino que hasta cierta temperatura y ya la hirvió, pero entonces no necesariamente quiere decir que el agua hervida vaya a ser libre de algún tipo de agente que pueda llegarse nocivo, tóxico o que pueda en un futuro generar algún tipo de problema. Con respecto al cloro, claro, el cloro se utiliza, por ejemplo, en las piscinas, en muchas cosas del hipoclorito, pues es utilizado para desinfectar, para ese tipo de cosas. Es una alternativa principalmente para desinfección y potabilización. Que me preocupa a veces con el cloro. Pues con el cloro, a partir del cloro, se pueden formar también los radicales que decía, el cloro también se puede activar, pero el problema es que algunos subproductos, o sea, se rompe la molécula inicial, pero se forman otros subproductos. Y esos subproductos pueden tener cloro ahí. Y los compuestos clorados son potencialmente mucho más tóxicos que otros. Entonces, esa sería como una desventaja del cloro como tal. La producción de pronto de subproductos que puedan generar eh, más toxicidad. Porque claro, el cloro es como un, hay muchos compuestos con cloro que definitivamente son muy nocivos. Entonces, para desinfección y eso está bien, pero pronto para remover contaminantes algo puede que haya problemas. Por eso, por ejemplo, es más recomendable el peróxido o el ozono, porque realmente el peróxido es agua, oxigenada pues es hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno pues no tienen esa connotación que tiene el cloro o el flúor de que si hay presencia de ellos en alguna molécula, es nocivo. Y el ozono, pues es solamente oxígeno. Entonces, por eso uno dice que puede generar subproductos menos negativos que cuando utiliza, por ejemplo, cloro. Pero igual eso, sí, eso ya tiene que ver mucho con la misma, cómo se ven las reacciones y eso, porque tenemos una molécula que estoy tratando de eliminar, pero entonces se pueden generar subproductos con clorados. Entonces, eso es como algo que hay que tener en cuenta. No generar de pronto no remover la molécula original y generar subproductos que puedan llegar a ser mucho más complejos o mucho más tóxicos para las personas. Perfecto. Natalia pregunta, si estas tecnologías de remoción de contaminantes no son selectivas, ¿existe el riesgo de atacar cualquier molécula o microorganismo que no tenga necesariamente un potencial contaminante, sino que represente el microbiota normal o nutrientes, por ejemplo? ¿Se han estudiado otras alternativas para remover esos contaminantes emergentes? Muy buena pregunta. Claro, el radical hidroxilo no es selectivo. O sea, cuando digo que no es selectivo, es que básicamente se generan y ellos reaccionan muy rápidamente. O sea, esas reacciones son así de entonces, o sea, en un segundo ya ellos ya están buscando si atacan una molécula orgánica, otra cosa, o peor, si no encuentran nada, entre comillas, así puedo decirlo en palabras coloquiales, nada que comer, ellos se juntan entre ellos y ya forman otra especie. Los radicales hidroxilo también se han utilizado para eliminar bacterias, ¿cierto? Bacterias y microorganismos, también funcionan para eso. Ahí está la otra parte que dice, claro, como no son selectivos, pues si tengo, digamos, entre comillas, microorganismos o algo que sea bueno, podría también verse afectado, pues, por el mismo radicales.
ellos no distinguen, tú eres buena, yo soy esta es mala, no, ellos sí, ahí sí tiene razón. Pero hay una muy buena pregunta de la que decía que otras tecnologías. Digamos que, como lo dije, me enfoqué en oxidación avanzada, bueno, pero también hay tecnologías que se han utilizado para naturaleza más biológica, procesos biológicos para remover. Entonces, esos también son otra alternativa. Varias investigaciones, incluso sin alejarme mucho de la universidad aquí, se han hecho utilizando bioreactores y con los bioreactores funcionan, han funcionado. ¿Qué pasa con los procesos biológicos? Que quizás necesitan un poquito más de tiempo porque de pronto los que han trabajado con microorganismos saben que uno tiene que incubar las bacterias, esperar a que ellas crezcan. Hay bacterias que son muy susceptibles al pH, a la temperatura, entonces lo que uno busca siempre un tiempo como de aclimatación y que ya tengamos las moléculas, pues las bacterias en la población óptima, es eso, es un poquito más demorado. Por ejemplo, acá en el grupo hay una estudiante de doctorado que es de ingeniería ambiental y ella, por ejemplo, que el objetivo de su trabajo es combinar un proceso biológico con un proceso de oxidación avanzada. Entonces, en el proceso biológico puedo remover varios contaminantes y así. Y de pronto los que me quedan, que son muy difíciles, los puedo remover ya con una tecnología avanzada de oxidación. Entonces, digamos que todas tienen sus pros y contras. Las biológicas probablemente en costos y en otras cosas pueden ser mucho más económicas, pero ya el tiempo que yo requiero puede ser más, precisamente porque dependemos de microorganismos que hacen lo que quieren. Sé que las personas que les toca trabajar con microorganismos, procesos biológicos, básicamente muchas veces, mucho tiempo de su investigación están en función de cómo se comportan las bacterias y los microorganismos, porque son así. Listo, por aquí él si nos recuerda que ahorita no abordamos el tema de los botellones de agua, como que si eran seguros. Entonces, profe, si quieres responder sobre eso y Ah, mientras sí, tanto sí, le voy sí. dando el permiso a Juan Mejía para encender su micrófono. Entonces, Sí, bien pueda, profe, y ya Juan tienes el permiso. se me olvidó esa pregunta. Pues uno en teoría, pues el agua que venden en botella, de cierta manera, se supone que ya está apta para consumo y eso. No voy a decir que es buena o mala, ni voy a hablar nada, pero si hay algunos reportes en otros países, acá en Colombia que no creo, según mi conocimiento no se ha hecho, en otros países donde se ha evaluado la presencia de algunos contaminantes en agua embotellada y han encontrado, pero pues obviamente sería irresponsable de mi parte decir que no o que sí. Solamente me baso pues en lo que he alcanzado a leer, que por ejemplo en el agua potable, incluso en el agua embotellada. Precisamente no porque las empresas estén haciendo algo malo, sino que lo mismo, quizás no hay conciencia o conocimiento real de ese tipo de contaminantes y como no hay regulación, pues normal, pero se han encontrado reportes en esos países. Entonces, eso es como mirarlo así, pero tampoco se trata de que, ay, no, ya no va a consumir nada de eso, ya no, 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 sino que lo que se trata es como, de cierta manera, conocer nosotros de este tipo de situaciones que están, que son como, de pronto no de conocimiento de todos, pero es eso lo que te puedo decir sobre el agua embotellada. Igual yo tomo agua embotellada, todos tomamos, pero han habido en otras partes que puedan haber unas de Colombia, te tocaría de pronto hacer como un análisis de varias marcas y eso, entonces es eso. Perfecto, profe. No, pues agradecerle al profesor Henry y a los asistentes pues por permanecer en la charla. También invitarlos al próximo encuentro de Enseño porque quiero, que va a ser el primer viernes del mes de agosto. Vamos a tener una conversación sobre tortugas marinas. Entonces, si de pronto les interesa pues este tema desde la biología, allí los esperaremos y pues les informamos que la charla quedó grabada, que también nos estaban preguntando. Se las vamos a estar compartiendo a los correos que ustedes emplearon al momento de registrarse. También recordarles que pueden poner en cualquier buscador Enseño porque quiero, para que puedan ver las memorias en el canal de YouTube de UD Arroba, y que pueden seguirnos en Instagram, donde también van a poder ver las invitaciones a Enseño porque quiero, como a otras estrategias que tenemos desde la Universidad de Antioquia y desde UD Arroba. Entonces, muchas gracias y un feliz día al profesor Henry. Muchísimas gracias y que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, Kelly, y a todo el equipo de Arroba y a todos los asistentes. Igual, cualquier duda, inquietud, el profe Juan o algo, ahí está mi correo electrónico y podemos profundizar en alguno de los temas que cualquiera esté interesado. Como les digo, son un tema, un abanico muy grande y que en una charla no se pueden abarcar todos, pero
obviamente estamos a la disposición pues cualquier interesado. Listo, muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego, feliz día.